Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. Este vídeo ha sido para mí también una formidable oportunidad para aprender algo más de sistemas operativos de Mindframe. Todos conocemos el ZOS, u OS 390. En un vídeo pasado os enseñé el patito feo, por llamarlo de alguna manera, llamado VSE ESA, y esta vez os traigo mandanga de la buena, el sistema operativo VM ESA. Anunciado al público general en 1972, este sistema rompe todas las barreras y diseños preestablecidos anteriormente, ya que es la primera vez en la historia que, utilizando este sistema operativo, se pueden literalmente ejecutar miles de máquinas virtuales con servicios o incluso otros sistemas operativos subordinados. El planteamiento es simple. Creo una interfaz común llamado CP o Control Program y encima de él despliego lo que me da la gana en forma de máquina virtual. Un acercamiento bastante similar es en el actual Docker para contenerizar aplicaciones que tan de moda se ha puesto últimamente. ¿Quiero desplegar comunicaciones TCP/IP? Pues creo una máquina virtual o VM y despliego allí las comunicaciones. ¿Que quiero realizar un proceso batch que me cuadre las cuentas bancarias? Pues creo una máquina virtual, defino los discos y los ficheros necesarios y luego hago una sort o lo que sea que tenga que hacer en esa máquina virtual y cuando acabe esa máquina virtual se destruye. Pero lo que verdaderamente se ha mostrado formidable ha sido en la virtualización de sistemas operativos completos. Antes de la llegada de las LPares en los mainframes, es decir, particiones donde partías la CPU y la memoria en cachitos y asignabas un peso de ejecución a cada LPAR y una RAM determinada, y esto te permitía tener varios entornos y sistemas operativos funcionando al mismo tiempo, el VM se utilizaba extensamente para crear máquinas virtuales, donde instalabas un sistema operativo y el sistema funcionaba compartiendo los recursos físicos junto con el resto de máquinas virtuales o VMs, conformando entornos de desarrollo, pruebas, producción, test, etc. Pueden sacar mucho pecho Microsoft con su Hyper-V o VMware con su vSphere, pero a ver, IBM lleva en el negocio la virtualización desde 1972 y la historia del VM se remonta todavía más atrás. Os cuento. En la década de los 50, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, se desarrolló un sistema de tiempo compartido rudimentario llamado CTSS, o Compatible Time Sharing System, que, al contrario de los sistemas de proceso batch que habían por aquella época, era la primera vez que varios usuarios interrogaban en tiempo real al sistema de forma simultánea y obtenían respuesta online. Este fue el germen del VM. En la década de los 60, se desarrolla el CMS o Conversational Monitor System, que junto con el CP o Control Program, cada terminal se convertía en sí mismo en una máquina virtual en la que podías hacer de todo. En 1970, VM comenzó a usarse masivamente para que las máquinas más nuevas, las IBM System 370, pudieran funcionar con el sistema operativo de los sistemas 360 como DOS, MFT, MVT o incluso las primeras versiones del MVS, que habían tenido muchísimo éxito. Esto dio pie para desarrollar el MVS 3.8J que ya conocéis en otros vídeos que he puesto en este canal. Y así ha ido evolucionando hasta nuestros días. En el ZVM actual se pueden instalar sistemas operativos tanto ZOS como ZLinux. De hecho, a mediados de los años 2000, IBM creó en una prueba más de 100.000 máquinas virtuales funcionando con ZLinux, teniendo como sistema hipervisor al ZVM en un único mainframe, la Ryoka. Pero vamos al lío. En el vídeo de hoy vamos a desplegar un sistema VM ESA utilizando Hércules y nuestra querida página de web archive.org, donde nos lo descargaremos. Así que, como siempre, nos vamos a nuestra página web de archive.org y aquí buscamos por VM. Veis que salen una serie de resultados, pero aquí tenemos el VM ESA 2.40 ADCD. Así que procedemos a entrar aquí y nos lo descargaremos. Al final veis que son estos dos CDs, el CD1 y el CD2. Una vez descargado, vamos a crear una carpeta nueva y vamos a descomprimir el contenido de los volúmenes. Para ello nos vamos, pues como siempre, en mi caso, en la unidad C, y creamos una carpeta donde alojaremos nuestro nuevo VM, así que lo voy a llamar VM ESA. Y Enter. Lo siguiente que vamos a hacer es entrar en la
carpeta descargada de los dos CDs de archive.org y vamos a proceder a su montaje. CD1, que aquí tenemos, y entrando de nuevo a la carpeta, CD2. Montamos. Bien, pues entramos en el CD1 y aquí vamos a la carpeta VMESA y veis que tenemos aquí los volúmenes comprimidos. Son el 240 res, el 240 WC2, 1 y 2. Así que entramos aquí y vamos a seleccionar estos ficheros y lo que hacemos es, con el 7-zip, extraemos, ¿dónde? Pues en el CVMESA, traiga todo directamente en la misma carpeta. Así que hacemos aceptar. Mientras esto está descargando, nos vamos al siguiente DVD, que lo tenemos aquí. Y lo mismo, vamos a la carpeta VMESA y también descomprimimos todos los zips que tenemos aquí. Así que, botón derecho, 7-zip, extraer ficheros, aquí en el CVMS, sin directorio y eliminar duplicados de carpeta raíz, y aceptamos. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos a la carpeta del primer DVD y vamos a, como siempre, leer el readme.ckd, que lo habrá con el bloc de notas, aceptamos, y aquí leemos un poco la literatura de cómo van los discos, en qué direcciones van. Ya veis que tenemos aquí la dirección 126 a 126, etcétera, etcétera. O sea, la idea es un poco leer esta información, pero bueno, yo os lo voy a dar ya mascadito, porque esto lo necesitaremos para crear el fichero de configuración de Hércules para que pueda funcionar. Abrimos aquí, como siempre, el VMESA y nos copiamos de una carpeta el Hércules. ¿Veis? Aquí están ya todos los volúmenes descomprimidos, pero nos falta copiarnos la carpeta de Hércules. Así que vamos a por ello. Voy, por ejemplo, a cualquier otro que tengo, mira, este de VSE, por ejemplo, que tiene aquí el Hércules instalado. Al final es descargar el Hércules de la página web, pero como yo lo tengo descargado, lo que hago es simplemente copiarme la carpeta completa de Hércules y me la pego en el VMESA aquí tal cual. Bien, lo siguiente que voy a hacer es crear un fichero de configuración hercules.cnf y lo voy a copiar aquí utilizando los datos que vienen aquí en el fichero readme del DVD de VMESA. Esto es muy importante porque así tenemos que saber cuáles son las direcciones de los terminales, de los discos, etcétera. Pero ya veis que aquí los ficheros que acaban en 123, 124, 126, 125, 126 y 128 tienen que ver con las direcciones de los discos que van a coger, así que ya tenemos prácticamente el camino hecho. Bien, aquí tenemos el fichero Hércules y os voy a enseñar cómo quedaría. Así que lo abrimos con el bloc de notas como siempre. Y aquí lo tenemos, la configuración del VMESA. Toda esta información la he cogido del fichero readme, lo mismo que la lista de dispositivos. Tenemos aquí las impresoras, un lector de tarjetas, impresoras, la consola maestra, luego 4 terminales de consola normal, unidades de cinta y luego, como habéis podido ver, los discos 123, 124 que ya veis que coinciden con la información. Entonces, iríamos poniendo aquí los discos. Y ya está. Y con esta información ya tenemos nuestro Hércules preparado. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un acceso directo. Nos vamos aquí. Cogemos el fichero hercules.exe. Me creo un acceso directo. Aquí, crear acceso directo. Y este acceso directo me lo pongo aquí. Y le voy a llamar VM. Muy bien, pues cerrando todo esto. Ahora que tenemos el acceso directo, lo que hacemos es editarlo, porque nos interesa añadir la configuración de Hércules normal y corriente. Es decir, aquí tenemos el acceso a Hércules, pero tenemos que poner el parámetro -f para decirle el fichero de configuración. ¿De dónde lo tiene que leer? De c:/vmesa Hércules.cnf. Y así le damos a aplicar, aceptamos. Y ahora, si ejecutamos el Hércules, bien, aquí tenemos la información. Si le damos a la tecla escape, podemos ver la misma configuración del fichero Hércules en la que tenemos aquí. Tenemos aquí el disco residente, es decir, el disco de IPL, y el 124, 125, 126 son discos de trabajo, work, y por último, el disco 128 es el spool. Pues con esta información, lo siguiente que vamos a hacer es levantar los terminales de la consola y vamos a levantar un par de terminales
más de acceso a VM. Veis que aquí ya ha cogido la consola. La configuración de comunicación es muy sencilla. Vamos aquí a configurar y como podéis ver en parámetros de enlace he puesto localhost y el puerto 23. ¿Por qué? Pues porque le he dicho que en el fichero de configuración me escuche al puerto 23. Si volvemos al fichero de Hércules, venimos aquí al CVMS, Hércules.cnf, le hemos dicho aquí que el puerto de consola sea el 23. Así que está escuchando el puerto 23. ¿Que lo podéis poner con otro puerto? Por ejemplo, 3270, pues lo podéis poner aquí y luego aquí simplemente lo que tenéis que decirles es que en lugar de que sea el puerto 23 sea el puerto 3270. Tan fácil como eso. Aceptamos aquí. Lo siguiente, los parámetros de sesión. Vamos a dejar el 24x80, que es la pantalla normal, y nada, y aceptar. Ya veis que tenemos la primera dirección, el A1F es la consola de la máquina. Esto ya, os lo repito, estaba en el readme. Voy a ejecutar el mismo para coger ya la dirección 200. Y voy a ejecutar el mismo para coger la dirección 201. Aquí está. Bien, pues ya veis que tenemos aquí los terminales en verde, significa que están activos. Y nada, lo único que nos queda es hacer un arranque. Hacemos una IPL a la dirección 123. Así que IPL 123 y Enter. Mira, ya veis que ya tenemos consola. Lo primero, comentar que aquí la consola no se refresca como pasa con otros sistemas operativos. Para refrescarla tenéis que dar la tecla pausa y entonces veis cómo refresca, ¿verdad? Veis que pone aquí More, significa que hay más mensajes que tienen que mostrar. Así que le damos a la tecla pausa y seguimos a la siguiente pantalla. Y aquí ya tenemos ahora mismo el VM, el sistema VM funcionando. Bien, pues entramos al meollo del sistema. En este entorno debéis olvidar lo aprendido hasta ahora, porque es una filosofía totalmente distinta. Cada terminal que veis aquí, que todavía no están online, viene a ser una máquina virtual en sí misma. Y si entras con un usuario a ese terminal, ese usuario realmente, además del acceso a una ventana de comandos proporcionada por el CP o Control Program, habilita un entorno para poder desplegar, por ejemplo, hasta un sistema operativo completo. Es decir, que si yo entro, por ejemplo, creo un usuario llamado Linux y entro en un terminal con la configuración de discos y entorno adecuados, puedo lanzar una instancia dentro de ese terminal. Si, por ejemplo, yo tengo un usuario VSE, puedo hacer login con dicho usuario y al entrar en la máquina, es decir, en ese terminal, puedo levantar un sistema VSE dentro de ese terminal y luego usar otros terminales para acceder a los terminales subordinados del VSE en concreto. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer aquí es un cp start all para que así levante todos los interfaces del Control Program. Así que Enter. Y ahora lo que tenemos que hacer es una IPL al Conversational Monitor System, que es el interfaz que nos da acceso a los terminales. Bien, ahora hacemos cp start all y ya tenemos acceso al entorno. Bueno, nos ha dado aquí un error porque al final, como el VM es un ADCD, una Application Development CD, y está pensado para un equipo PC Server, te dice que hay algunas direcciones que no encuentra, pero no vamos a entrar en este tema. Sin más, ya tenemos aquí la máquina funcionando y tenemos dos terminales de acceso al VM ESA. Ya os digo que cada uno de estos terminales es en sí una máquina virtual. Así que para entrar a administrar y gestionar el propio VM, entramos con un login llamado Mind, cuyo nombre viene de mantenimiento. Esto lanza una máquina virtual que tiene los servicios y entornos necesarios para administrar el propio VM. Así que entramos con el usuario Mind, password Mind y damos al Enter. Veis que aquí tenemos un VM Read, o sea, estamos dentro de una máquina virtual en estos momentos. VM tiene centenares de comandos, pero vamos a centrarnos en dos comandos muy interesantes: FileList y Xedit. FileList, como su nombre lo indica, es un gestor de archivos. En estos momentos estamos viendo el disco de mantenimiento del entorno VM y ya veis que hay varios ficheros. Si damos con F8 hacia adelante y F7 hacia atrás. Y aquí hay un fichero muy especial llamado Direct, que es este de aquí.
Este fichero direct es el que contiene todas las variables de entorno para asociar el login de un usuario con la máquina virtual que va a lanzar, y es donde se definen los discos, direcciones, terminales, impresoras, etcétera, que va a utilizar el sistema operativo que le vamos a poner encima. Esto viene a ser un poco como el fichero de configuración de una VM de VMware, donde le dices la RAM, CPU y disco que va a utilizar, si va a utilizar una disquetera, si va a utilizar la consola, las tarjetas de red, etc. Así que bueno, como lo que vamos a hacer ahora es editar el fichero direct, lo que vamos a hacer es primero hacernos una copia y editar dicha copia. Para ello salimos del file list con un F3 y vamos a hacer la copia del fichero original direct a uno nuestro que llamaremos dir mfc de Mainframe Corner y usaremos este para editarlo. Para ello lanzamos el comando copy direct de la ubicación P390, que es la que hemos visto en el file list, tipo de fichero a dir Mainframe Corner en la ubicación P390 y ubicación A. Enter. Ya está copiado. Entonces, ahora si hacemos un file list, veremos que tenemos nuestro fichero copiado aquí. Bien, pues ahora podemos proceder a editarlo. O bien dando a F11 para invocar al xedit, o bien haciendo un xedit de dir mfc. ¿De dónde? De P390. Y le damos al Enter. Esto nos lanza un editor, ya veis que es un editor de lo más rudimentario, que se quedó en los años 70 y así sigue. El objetivo es que vamos a montar un VSE ESA dentro de nuestro VM y hacerlo correr como si fuera una máquina virtual, que de hecho lo es. Este fichero dir mfc ya tiene definiciones por defecto de cómo hacer funcionar un VSE o un OS 390. Al final este fichero tiene un montón de ejemplos que si damos con F8 hay un montón de... Ya ves que tiene perfiles isprop, perfiles tal, y cada uno de los usuarios tiene sus minidiscos y sus cosas. O sea, digamos que hay muchísima información de ejemplos de configuración de máquinas virtuales de sistemas operativos o utilidades. Pero bueno, hacemos un top para volver al inicio. Así que bueno, para editar el fichero VSE o un OS 390 que podemos montar más adelante, basta con situarnos con la barra del 7, es decir, con esta barra, y poner user espacio VSE. Esto nos llevará a la línea donde coinciden los caracteres o el string user VSE. Si doy al enter aquí, llega aquí al VSE. Esto de VSE under VM es, aquí se define el usuario VSE con contraseña VSE del terminal y al entrar con este terminal leerá esta configuración que veis aquí abajo. Con F8 y F7 avanzamos y retrocedemos la página. Y aquí editamos lo siguiente. Las direcciones de los discos del VSE y el tipo de volúmenes, si damos F8, podéis ver que tenemos la consola en la 01F y luego terminales especiales en la 200, 201, 202 y 203. Y luego tenemos dos discos, el MDisk en la dirección 140 que es el 2res y en la 141 que es el syswork 1. Si recordáis del vídeo anterior del VSE, no eran estas direcciones. Las direcciones reales eran la dirección 150 y 151 y no eran ficheros de bloque de 512K, es decir, los discos 9332 o 9336, sino eran discos 3390, así que ponemos aquí 3390 y 3390. Y con esto y también vamos a hacer una cosa, con el F7, volvemos hacia arriba, vamos a asteriscar el IPL, primero la IPL sea al 150, pero vamos a asteriscar el IPL porque queremos hacerlo, porque lo haremos de forma manual. Una vez hecho esto, vamos aquí al cursor, hacemos un save y posteriormente hacemos un F3. Y con eso ya hemos salvado nuestro fichero de dir mfc. Bien, ahora viene lo importante. Vamos a plasmar esta nueva configuración dentro de los ficheros del VM. Para ello, tenemos el comando directxa, que leerá el fichero dir mfc que le hemos pasado y lo aplicará en el sistema, tal que así. Directxa, espacio, dir
mfc de la ubicación P390. Enter. ¿Ves? Ha creado el directorio de usuarios de la versión 2 tal, end of job directory updated and online. Esto significa que ahora, si nos logueáramos con el usuario VSE y con la configuración que hemos modificado, podríamos levantar un sistema VSE. Pues ahora lo que vamos a hacer es irnos al fichero de configuración de Hércules y añadimos lo siguiente. Lo abrimos, abrimos con el bloc de notas y vamos a utilizar nuestra configuración del VSE que teníamos aquí, VSE esa, de otro vídeo que ya os he enseñado, y veis que aquí el fichero de Hércules tenía las direcciones 150 y 151, pues esto tal cual, lo copiamos y nos lo pegamos en el fichero Hércules nuestro, del VM, aquí, y salvamos. Fijaos que están incluso en carpetas distintas, pues cuando arranquemos de nuevo en Hércules, el VM puede ir a estas carpetas y leer los ficheros y levantar la instalación. Dicho esto, le hemos dicho al Hércules que vea los discos del VSE, pero será en el arranque siguiente. Así que paramos el sistema con shutdown desde nuestra consola y el sistema se para. Para ello, lo primero que hacemos es un logoff de nuestra máquina virtual y damos al Enter, volvemos a esta pantalla y aquí podemos hacer un shutdown, tal cual. Y veis que tenemos la VM parada. Bien, y aquí tenemos incluso un disabled wait. Así que nada, salimos con el Hércules de aquí. Ahora volvemos a entrar. Vuelvo a poner la pantalla esta. Y vamos a reenganchar. Aquí la terminal 1F. Aquí el terminal 200. Y aquí el terminal 201. Y ahora que veis, si doy a la tecla escape, veis que tenemos añadidos la dirección 150 y 151, los discos de la carpeta VSE, del VSE esa. Bueno, pues hacemos de nuevo una IPL a la dirección 123 y levantamos el VM de nuevo. Así que hacemos pause y continuamos. De nuevo hacemos aquí una IPL al CMS. Y una vez hecha una IPL al CMS, así tenemos el Conversational Monitor System en todos los entornos, hacemos un CP Start All para que lance el control program en todos los terminales. Y ya veis que vuelvo a tener aquí el acceso. Muy bien, pues fijaos la jugada. Abrimos este terminal. Nos logueamos con el usuario VSE, con contraseña VSE. Y estamos dentro. Esto es el entorno preparado para que hagamos IPL del sistema operativo VSE esa de la otra carpeta. Si queremos hacer una IPL al VSE, basta con poner IPL espacio 150. Pero como habréis visto antes, si yo quitara el asterisco de la configuración del direct que hemos editado antes, en cuanto me logueara, el sistema VSE ya arrancaría de forma automática. Lo estoy haciendo así para que podáis ver la diferencia entre estar en el CP, que veis que aquí tenemos un CP read, en este caso tenemos estamos con el comando CP, o estar dentro de la VM, que sería el VM, no CP, sería aquí VM. Pero sin más, damos a 150 y le damos al Enter. Y veis que esta es la consola del VSE. Lo primero que nos está diciendo es que, como estamos en una máquina virtual, ha cambiado la paginación del entorno. Así que esto era como la primera vez que hicimos IPL en el VSE. ¿Recordáis que había que responder con un 0 delete? Pues aquí hay que hacer lo mismo. 0 delete. Aquí también 0 delete. Y ya veis que ahora está arrancando el VSE esa de forma normal. Veis que aquí no tenemos que darle al pause. ¿Por qué? Porque esta consola ya es una consola del VSE, ya no es del VM. Ya veis cómo va arrancando el entorno VSE. Y ya tenemos el VSE levantado. De hecho, ahora que la máquina está arrancada, podéis ver cómo si doy a la tecla escape en este terminal, pasamos del modo VM al modo CP y viceversa. Esto viene bien porque puedo lanzar comandos de CP, es decir, como por ejemplo hacer un logoff, disconnect o un query o lo que sea, y luego volver a la VM. En este caso, la VM es la consola VSE, así que si yo vuelvo a dar al escape, vuelvo a la consola, como habéis podido observar.
Escape, vuelvo al control program. Escape, vuelvo a la consola. Bueno, ya tenemos arrancado el sistema operativo VSE ESA bajo una máquina virtual dentro de VM ESA. ¿Cómo entramos al VSE por un terminal? Pues muy sencillo. No haremos login porque eso significaría que se iba a lanzar una nueva instancia del VSE ESA. Y además, el sistema nos avisa que ya está en uso, por lo que la opción para entrar a un terminal del VSE es mediante el comando dial. Si yo hago en este terminal, aquí no useréis ni password, me voy al comando dial VSE, lo que le estoy diciendo es, oye, márcame el número para entrar en el sistema operativo subordinado, no en la VM en sí. Así que, como podéis ver, esto, si le doy al enter, esto es un terminal del VSE, y si elijo la opción A, que es entrar al DVD-Zix, ¡tarán! Estoy dentro del VSE ESA. Y aquí, por ejemplo, puedo entrar con el usuario sysA, por ejemplo, como lo vimos la otra vez, y aquí dentro pues puedo verme a la opción 3 Operations, ver, yo que sé, por ejemplo, 6 System Status, y aquí Display System Activity, y estamos dentro del VSE ESA, con las regiones F1, F3, FB, F2 y F4, que son las del Zix ICCF, un Zix viejo, el VTAM y el Power. O sea, ya veis que ahora mismo este entorno VM está levantado con una instancia de VSE ESA y un terminal VSE ESA. ¿Que quiero otro terminal? Pues hago un ejecutar el mismo, me levanta otro terminal, y si hago aquí otro dial VSE, vuelvo a la aplicación con la opción A y tengo otro terminal de VSE ESA. Y así es como se trabaja. Aquí, por ejemplo, que quiero volver a la VM, pues hago aquí un F3, veis que pone aquí todo VM, aquí hago un F3 y salgo del entorno y vuelvo otra vez a la máquina. Aquí lo mismo, yo aquí en cualquier momento yo salgo de aquí y si hago un F3, libero el terminal y vuelvo a tener otro terminal con el CP listo para lanzar otra aplicación. Ya veis, aquí han habido reset de dispositivos y estamos dentro de la propia máquina virtual. Entonces aquí hago lo mismo, un display active, veis que están aquí las regiones y todos los entornos. Ya habéis visto que para salir le damos F3 para volver a la pantalla inicial del VM. Otros terminales y otros sistemas operativos tendrán otra forma distinta, todo depende de la programación. ¿Qué pasa si queremos liberar la consola del terminal VSE, esta de aquí, porque queremos lanzar otro entorno? Pues bueno, basta con pulsar a la tecla escape, volvemos a la parte CP de comandos, y ahí escribimos disconnect. Y esto desconecta el terminal de la máquina virtual. Pero es que yo ahora mismo en este terminal, si hago un dial al VSE, sigo entrando. Es decir, la máquina no se ha muerto. ¿Veis? Y ahora, por ejemplo, esto que era la consola del VSE se acaba de convertir en un terminal. Con F3, como os digo, volvemos a la pantalla inicial y volvemos a esta. Entonces, en cualquier terminal podemos hacer un dial. Y en cualquier momento, si yo entro de nuevo con VSE y VSE, entramos a la parte CP y ya nos ha reconectado, pero estamos en CP. ¿Queremos volver a la consola del entorno VSE? Pues muy sencillo, escape y ya estamos en la consola. ¿Ya la veis? Aquí vuelvo a hacer un display active y ya veis que tenemos lo que es el entorno VSE funcionando. ¿Que quiero desconectarme? Escape, disconnect. Epa, cuidado. Saco terminal. ¿Que quiero irme a esta terminal de aquí y entrar con el login VSE y VSE? Hago un reconnect, muy bien. Ahora hago escape y vuelvo a estar en la consola. O sea que puedo recuperar la consola en cualquier terminal del VM. O sea, esto es una pasada. Es una pasada. Bien, hay una cuestión que es muy, muy importante que tenéis que tener en cuenta. Una cosa es liberar la consola del terminal VSE, que es hacer un disconnect. Pero ojo, si hacemos un logout, el sistema cierra la máquina virtual y el sistema operativo se tumba irremediablemente. Así que el logout solo hay que reservarlo cuando hayamos primero cerrado ordenadamente el sistema operativo. ¿Que queremos ya cerrar el sistema VSE ESA? Pues no hay problema. Estamos en la consola del VSE ESA que hemos cogido control aquí y primero hacemos un DA para ver. Tenemos la F2, que es los dos Zixes, y la F4, que es el otro Zix, y el F3, que es el VTAM. Bueno, pues hacemos, como ya os expliqué en el vídeo anterior, hacemos un mensaje
a la región F2 y entonces nos dice respuesta 84, ¿vale? Pues quiero un 84 CMT P shoot I, que es una parada inmediata del CIX. Mientras tanto, sabemos que tenemos la región F4 con el otro CIX, pues tenemos un MSG F4 y aquí la respuesta que espera es la 4, así que 4 y lo mismo, CMT P shoot I. Y con esto nos tira el otro CIX, el all CIX. Con Z net quick cerramos el VTAM. Y por último hacemos un penth, que es el procesor enth. Y con esto nos cierra lo que es el power. El VSE. Ya está. Entonces, en estos momentos que queremos cerrar la máquina físicamente, escape, cpread, logoff. Enter y ya está. Y hemos tirado la máquina virtual VSE esa. De igual forma que queréis montar un OS390 MVS dentro como máquina virtual, pues eso lo veremos en el siguiente vídeo. Tampoco quiero hacer este vídeo larguísimo, así que si queréis saber cómo implantar un sistema operativo OS390 como subordinado dentro del VMESA, os lo explicaré en el siguiente vídeo. Y por último, para cerrar el VMESA, como habéis visto antes, basta con poner un shutdown y el sistema se cierra sin problemas, tal que así. Nos vamos a la consola y hacemos un shutdown y el sistema se cierra perfectamente. Recordar de nuevo que antes de cerrarlo hay que cerrar ordenadamente el sistema o los sistemas que tengáis por encima, ya que si no, al volver a arrancar pueden dar problemas por no haberlos cerrado de forma ordenada. En definitiva, este sistema es la hostia. Tiene 1000 aplicaciones, un montón de posibilidades y se os abre un mundo increíble si tenéis ganas de profundizar en él. Literalmente puede ejecutar hasta Linux, así que imaginaos las posibilidades. A partir de ahora, si algún comercial de VMware o de Microsoft saca pecho diciendo que han sido los primeros en virtualizar, podéis dejarlos en evidencia diciendo que antes de que ellos incluso nacieran, IBM ya tenía el VM que lo hacía incluso mejor que los sistemas actuales. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dad a me gusta, dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, porque cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Ya sé que el tema de los anuncios puede ser un poco fastidioso, pero he elegido aquellos que se pueden saltar y no aquellos que tienes que verlos hasta el final, aunque ello signifique que gane mucho menos dinero. En fin, si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si está obviamente dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios. Ya veis que os hago caso en la medida de lo posible. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mainframe Corner.